Los 6 casos de corrupción más sonados. Buenos días y bienvenidos a Opiniones Actualidad, amigos y amigas. Hoy un tema especial, vamos a repasar la historia y lo que han sido los 6 casos de corrupción en el mundo más sonados de la historia. Watergate. El Watergate sucedió en Washington, Estados Unidos, en 1974. Los implicados fueron Richard Nixon, el presidente de Estados Unidos, Carl Bernstein y Bob Woodward, periodistas del Washington Post. ¿Qué sucedió? En la madrugada del 17 de junio de 1972, un guardia de seguridad descubrió un grupo de 5 intrusos en el Hotel Watergate de Washington, donde se encontraban los líderes del entonces partido opositor, el Partido Demócrata. Se estableció que los ladrones estaban instalando equipos de espionaje electrónico en el edificio. Lo que inicialmente se descontó como un incidente menor se fue convirtiendo en un escándalo mayor, en buena parte gracias a la labor investigativa de los periodistas Carl Bernstein y Bob Woodward del diario Washington Post, ayudados por una fuente secreta apodada Garganta Profunda. Los reporteros empezaron a establecer vínculos entre los intrusos del Hotel Watergate y el gobierno del entonces presidente republicano Richard Nixon. El desenlace de esto fue el siguiente. Cuando parecía inevitable que el Congreso lo enjuiciara por cargos de obstrucción a la justicia, Nixon renunció a su cargo el 8 de agosto de 1974, siendo reemplazado por el entonces vicepresidente Gerald Ford. Nixon, el primer presidente en renunciar en la historia de Estados Unidos, sin haberse producido las elecciones, recibió un perdón judicial de su sucesor, Ford, y así evitó la cárcel. Buena estrategia. Sin embargo, el escándalo debilitó la fe del público estadounidense en la transparencia del gobierno. Muchos años después se descubrió que el informante Garganta Profunda era en realidad el ex subdirector del FBI, Mark Feld. El caso Irán-Contras. Sucedió en Washington, en Estados Unidos, en 1986. Los implicados fueron Ronald Reagan, entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, vicepresidente de Estados Unidos, Oliver North, teniente coronel del Cuerpo de Infantería de la Marina estadounidense, Robert McFarlane, director del Consejo Nacional de Seguridad, y John Poindexter, director del Consejo Nacional de Seguridad. En la década de los 80, funcionarios del gobierno del presidente de Estados Unidos Ronald Reagan organizaron una operación de venta de armas a Irán para financiar a la Contra Nicaragüense, la guerrilla de derecha que se oponía al Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido en el poder. La venta de armas además tenía el objetivo de persuadir a Irán para liberar a rehenes estadounidenses secuestrados por grupos pro-iraníes en el Líbano. El Congreso estadounidense había prohibido a organizaciones gubernamentales financiar las actividades de la Contra Nicaragüense, pero funcionarios del gobierno de Reagan, incluyendo al coronel North, recurrieron al Consejo Nacional de Seguridad, que no se mencionaba explícitamente en la ley elaborada por el Congreso para recaudar fondos para la guerrilla. Los integrantes del Consejo Nacional de Seguridad también participaron en el envío ilegal de armas a Irán. En ese momento existía un embargo comercial impuesto por Estados Unidos. El escándalo se descubrió en 1986, cuando periódicos libaneses revelaron la operación de venta de armas. Esto se terminó en una investigación que determinó que Ronald Reagan y George Bush estaban al tanto de lo ocurrido y lo encubrieron de alguna manera, pero nunca pudo establecerse su grado de responsabilidad. McFarlane, North y Poindexter fueron condenados, pero los dos últimos consiguieron un acuerdo de inmunidad por su testimonio. El caso Irán-Contras generó dudas acerca del papel fiscalizador del Congreso en la política exterior del país y de los límites del poder ejecutivo, que muchos expertos dicen que es ilimitado el poder del Consejo Ejecutivo en Estados Unidos, cosa que me creo porque estamos viendo cada vez más noticias y más cosas que, por ejemplo, Wikileaks saca que son muy parecidas a esta. El caso Partida Secreta. En Caracas, Venezuela, 1992. Los implicados fueron Carlos Andrés Pérez, de la CAP, presidente de Venezuela en ese entonces, y Cecilia Matos, actual esposa de CAP y exsecretaria privada del mandatario.
En 1992, el periodista José Vicente Rangel reveló que el presidente venezolano Carlos Andrés Pérez había utilizado 250 millones de bolívares pertenecientes al presupuesto del Ministerio de Relaciones Interiores para financiar las elecciones en Nicaragua y apoyar al gobierno de la recién presidenta electa Violeta Barrios de Chamorro. En 1993, el fiscal general de la República en ese momento, Ramón Escobar Solón, introdujo una acusación en contra de Pérez por malversación de fondos. En mayo de 1993, la Corte Suprema de Justicia determinó que había méritos suficientes para la apertura de un juicio en contra del mandatario. El Congreso de Venezuela decidió destituirlo del cargo para que enfrentara el proceso judicial. En mayo de 1994, Pérez fue arrestado. Por su edad, sin embargo, permaneció bajo arresto domiciliario. En 1996 la CSJ determinó la culpabilidad de Pérez y lo sentenció a 2 años y 4 meses de prisión. Pocos meses después de esta decisión fue liberado, porque su sentencia empezó a contarse desde que fue detenido en 1994. Increíble, ¿verdad? En el 98 fue acusado una vez más de malversación de fondos públicos. Se le acusó de tener cuentas en bancos estadounidenses junto a su compañera sentimental y exsecretaria privada Cecilia Matos. Se le impuso arresto domiciliario, pero salió en libertad ese mismo año tras ser elegido senador. Claro, inmunidad cuando eres senador o congresista en Venezuela. En 2001 se anunció el inicio de otro juicio en su contra. En ese momento estaba en República Dominicana. No regresó a Venezuela y desde entonces vive en el exilio. Carlos Andrés Pérez ha sido el único presidente venezolano que se vio forzado a abandonar su cargo por casos de corrupción. El caso La Fortuna de Abacha. Abuya, Nigeria, 1998. Presidente Sani Abacha. El general Sani Abacha, director de personal de las Fuerzas Armadas de Nigeria, llegó al poder en 1993 tras liderar un golpe de Estado. Durante los 5 años en los que ejerció el gobierno, prohibió los partidos políticos y disolvió los organismos del Estado. Tras su muerte en 1998, el gobierno nigeriano inició una investigación en contra de su familia por enriquecimiento ilícito. Se les acusaba de tener 2.500 millones de dólares americanos en cuentas personales de bancos en Suiza, Reino Unido, Luxemburgo y Liechtenstein. En 1999, el gobierno nigeriano, encabezado por el presidente Olusegun Obasanjo, inició una campaña para recuperar el dinero perteneciente a los fondos del Estado. Las autoridades de ese país comprobaron la existencia de cuentas pertenecientes al hijo mayor de Abacha, Mohamed, y a varios colaboradores del mandatario. En 2002, el gobierno suizo anunció que la familia de Abacha devolvería 1.000 millones de dólares americanos a través de un acuerdo extrajudicial. Este les permitiría conservar otros 1.000 millones. El convenio también incluyó retirar algunos de los procesos judiciales contra el hijo de Abacha, quien había sido acusado de fraude, malversación y lavado de dinero. En ese momento estaba en prisión por cargos de asesinato. Posteriormente, en 2004, el Ministerio de Justicia de Suiza ordenó la devolución de 500 millones de dólares. Terminó de la siguiente manera la historia. Un informe publicado por la organización Transparencia Internacional en 1997 calificó a Nigeria como el país más corrupto en el mundo. Tras el escándalo, Obasanjo, quien asumió la presidencia en el 99, se comprometió a utilizar el dinero devuelto en proyectos de desarrollo en las áreas de salud y educación. El caso Enron. Houston, Texas, Estados Unidos, 2001. Kenneth Lay, fundador y presidente de Enron, y Jeff Skilling, director ejecutivo, fueron los implicados. El gigante Enron fue la primera empresa en darse cuenta que la energía y el agua podían comprarse, venderse y valorarse como acciones en los mercados. Por años fue considerada un ejemplo de lo mejor de la cultura corporativa de Estados Unidos. Cuando la empresa informó acerca de los resultados del tercer trimestre de 2001, en octubre de ese año, reveló un agujero negro que deprimió el precio de sus acciones. La agencia reguladora del sector financiero estadounidense, la Securities Exchange Commission, inició una investigación de la empresa y sus resultados. La empresa admitió ante un tribunal que había inflado sus ganancias. Se descubrió que millones de dólares en deuda habían sido escondidos en una compleja red de transacciones. Muchos de sus proyectos futuros estaban perdiendo dinero y para disfrazar esto crearon una red de sociedades que mantenían las pérdidas fuera de los balances generales de la compañía. Enron dejó 31.800 millones de dólares en deudas. Sus acciones perdieron todo valor y 21.000 personas alrededor del mundo se quedaron sin empleo. Lay y Skilling se declararon inocentes y acusaron a subordinados suyos de los esquemas fraudulentos.
Por último, lo que sucedió fue lo siguiente. Ley murió de un ataque al corazón en julio de 2006. Skilling fue sentenciado a 24 años de prisión. Se le encontró culpable de 19 cargos que incluyen conspiración, fraude y abuso de información confidencial con fines comerciales. Enron es considerado el peor escándalo corporativo en Estados Unidos de la historia. Además, dejó al descubierto los vínculos entre el poder económico y las más altas esferas del poder político. Como resultado directo, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que impone medidas más severas sobre los auditores de empresas y que en caso de fraude en la contabilidad son los directores de corporaciones los que se hacen responsables. Este escándalo también sirvió para promover o mover el balance de poder en las corporaciones de las juntas de directores a los inversionistas mismos. El caso Parmalat. En Milán, Italia, 2003. ¿Quiénes estuvieron implicados? Callisto Tanzi, fundador y director de Parmalat, Fausto Tona, jefe de finanzas, y Alberto Ferraris, jefe de finanzas tras el despido de Tona. A finales de febrero de 2003, la empresa de lácteos Parmalat, que había estado diseñando una estrategia de mercado mundial similar a la de Coca-Cola, emitió inesperadamente una serie de bonos. La decisión sorprendió tanto a inversionistas como ejecutivos de la empresa, porque implicaba un aumento de la deuda corporativa. La emisión de bonos ordenada por Fausto Tona fue revertida por Callisto Tanzi y el jefe de finanzas fue sustituido por Alberto Ferraris. Se descubrió entonces que existía un déficit de 16.000 millones de dólares. Poco después, en diciembre de 2003, el escándalo quedó al descubierto. Parmalat confirmó que la cuenta que aseguró tener en el Bank of America por 4.000 millones de dólares no existía. Más tarde se supo que la compañía había escondido sistemáticamente sus pérdidas en una red de cuentas bancarias en el Caribe y Sudamérica. En ese momento la empresa era la octava más grande de Italia y sus productos se consumían en Europa y América Latina. Parmalat se declaró en bancarrota. Muchos inversionistas italianos comunes y corrientes perdieron los ahorros de toda su vida. La compañía sobrevivió gracias a la intervención del Estado y en 2005 regresó a cotizar en bolsa de valores de Milán. El caso Parmalat fue el escándalo contable más grave en Europa. Su magnitud fue comparada con Enron. Tras lo ocurrido, el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi ordenó la aprobación de una legislación similar a la ley de bancarrota que existe en Estados Unidos. La Unión Europea, por su parte, propuso reforzar el papel de las comisiones de auditoría de las empresas. Amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que esta lista negra interminable de corrupción sigue dándose en muchas zonas. También estaremos al tanto para reforzar esto y para, por ejemplo, hacer un top de los casos de corrupción más sonados en el siglo XXI. Muchas gracias por estar ahí. Ya sabéis, podéis darle al like, suscribiros, comentar vuestras teorías y opiniones en los comentarios y también visitar el grupo de Opiniones Actualidad en Facebook. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.